Biblia. Ya pues algunos de ustedes saben, están los libros del Pentateuco, la ley, los primeros 5 de los libros de la ley. Después de eso vienen los libros históricos. Después de Deuteronomio viene el primer libro histórico, que es Josué. Y después de Josué viene Jueces. Así Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y después Jueces. El séptimo libro del Antiguo Testamento. ¿Okay? Jueces, capítulo 4. No, es el capítulo 4. Yo sencillamente quería asegurarme si ustedes me estaban escuchando. Eso pasa cuando tomo café antes del estudio. Jueces, capítulo 4. Y qué bueno que están prestando atención. Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. Cuando lo encuentren, vamos a leer parte del versículo 9. Jueces, capítulo 4, parte del versículo 9. Así que puestos de pie para leer solamente este pedacito y entonces continuar con la lección de esta tarde. Jueces, capítulo 4, versículo 9 al final. Note conmigo estas palabras. Capítulo 4, versículo 9 dice, y levantándose, ¿quién? Débora fue con Barak a Cedes. El título de la lección de esta tarde es Aprendiendo de Débora. Aprendiendo de Débora. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que nos des ahora la dirección de lo alto para poder enseñar tu palabra, que tengamos corazones dispuestos a escuchar, nos limpies con la sangre de tu Hijo, que podamos ser usados de bendición para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Enséñanos a través de este ejemplo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Comenzando con una pregunta para motivación. ¿Quién es la Débora de la que se habla aquí? Porque hay otra Débora también de la que se habla en el libro de Génesis, que era la ama de Rebeca. Si recuerdo bien, de Rebeca en el libro de Génesis, creo que en el capítulo 35. ¿Quién es la Débora de la que se habla aquí? Vamos a ver, de los que no hablan mucho, pero saben bastante de palabras. Yo sé que hay buenos estudiantes y buenos maestros aquí que conocen bien la palabra. Vamos a ver, Bizancio. Bizancio, ¿quién es esta Débora de la que se habla aquí? Yo cogí desprevenido, completamente desprevenido. ¿Es Maribón? Bueno, no sí, sí tenía una posición de gobernatura. ¿Lo dije eso bien, hermana Olga? ¿Fue usted? Gobernatura. Pero una posición de gobernatura, ¿eso está bien digido o no? ¿Está bien digido eso? Sí, tenía que ver con gobernación, pero particularmente tenía una posición, tenía que ver con gobernación, pero particularmente dice el capítulo 4, versículo 4, ¿qué posición de gobierno tenía? Dice ahí, Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. Ahora, ¿qué libros estamos estudiando? El libro de los Jueces. Así que, ¿qué posición tenía esta mujer? Jueza. Sí gobernaba, pero era una jueza de Israel. De hecho, a menos que alguien me corrija, es la única jueza que se nombra en el libro de los jueces y en toda la Biblia. Yo no encontré ninguna otra mujer que fuese nombrada jueza. Así que es impresionante ver que hay una mujer en el tiempo de los jueces que sea jueza. Y sígame porque queremos desarrollar esta idea acerca de Débora. Así que era jueza, la única jueza nombrada en la Biblia. ¿Ok? No solamente era jueza, lo sigue diciendo otra cosa, ese versículo, capítulo 4, note el versículo 4. Al final, Débora, vamos a leerlo todo, versículo 4, Génesis 4:4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza
¿Cuál era la otra posición? Profetisa. Así que no solamente era jueza, gobernaba, pero era jueza, sino también que era profetisa. Así que tenía dos posiciones bien distinguidas y dos posiciones sumamente importantes para dirigir al pueblo de Israel. Era jueza, juzgaba, y también era profetisa, profetizaba. Son dos posiciones sumamente importantes a la misma vez. Y dice ahí también de quién era mujer. Mujer de Lapidot. Mujer de Lapidot. Ahora, en ningún otro lugar en la Biblia, a menos que usted me corrija, yo encuentro que se dice nada más de este hombre de Lapidot. Solamente se menciona Lapidot en este versículo. ¿Alguien conoce más acerca de Lapidot? Que no sea ChatGPT ni otra gente que se lo diga. ¿Okay? Así que no se menciona nada más de Lapidot en la Biblia, aparte de este versículo. ¿Por qué? Ahora sencillamente vamos a especular posibles razones. Pero es bien importante que entendamos esto, porque queremos darle énfasis a Débora. Y si perdemos lo que queremos transmitir, tal vez no nos llevemos toda la enseñanza que Dios quiere que nos llevemos. Vamos a especular posibles razones. Bueno, a los hombres de aquella cultura se les conocían o se identificaban con los padres. A los hombres se identificaban con los padres. ¿Quiénes eran los padres de los hombres? Las mujeres, sin embargo, se relacionaban con su esposo. Cuando se menciona una mujer, se relaciona a su esposo. Eso es una posibilidad. ¿Okay? Que obviamente era parte de la costumbre de aquel tiempo de relacionar al hombre con sus padres y a la mujer con su esposo. Ahora, escuche bien, el hecho de que Lapidot estuviese casado con Débora ya le daba a él una posición de distinción. Él no era cualquier hombre, era Lapidot, esposo de Débora, la jueza y la profetisa. ¿Okay? ¿Muy bien? Así que él tenía un papel sumamente importante que desempeñar como esposo, siendo esposo de Débora, la jueza y la profetisa. ¿Okay? Otra posibilidad. Lapidot ya era un hombre de gran influencia, ya era de gran influencia, casado con una mujer de gran influencia. Esa es otra posibilidad. Pero esta posibilidad de la que voy a hablar ahora es la que yo quiero enfocarme en la lección de esta tarde. Lapidot, vamos a ponerlo así, la influencia de Débora en Lapidot llevó a Lapidot a ser un hombre de mayor influencia. ¿Escuchó eso? La influencia de Débora en Lapidot llevó a Lapidot a ser un hombre de mayor influencia. Y en el libro de Proverbios, el capítulo 31, se habla de una mujer y se menciona como la mujer virtuosa. Dice la Biblia en Proverbios 31, dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Eso está en Proverbios 31, 23, no lo busque. Y cuando la Biblia habla de los ancianos que se sientan en la puerta de la ciudad, ¿quiénes eran los que se sentaban en la puerta de la ciudad? ¿Quiénes? ¿Qué era un anciano? No necesariamente una persona de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de gran distinción, que generalmente era donde venía la gente a recibir consejo o a ser aún juzgados. ¿Okay? Así que la mujer virtuosa hizo que su esposo fuera de mayor distinción. Eso era lo que distinguía a este hombre, le llama mayor distinción, de estar casado con una mujer que lo llevó a esa distinción.
¿Está funcionando eso? Porque ese, como dije, por ahí, por ese ángulo es que yo me quiero ir. Y de hecho, si nosotros fuésemos a estudiar, no tenemos tiempo, pero fuésemos a estudiar el trasfondo de ese capítulo 31 de Proverbios, algunos especulan que la mujer virtuosa de la que se habla en Proverbios 31 era la madre del rey Lemuel, quien en Proverbios 31, versículo 1, le está dando consejo a su hijo de cómo conducirse como el rey. Y Lemuel consideraba a su mamá tan sabia que él mismo dice la profecía de Lemuel o palabras de Lemuel. Y él habla de su mamá y cómo su mamá la aconsejaba. Y después de eso, en los próximos versículos, se introduce la mujer virtuosa aquí en la yerra. Y que eso yo lo dejo a su pensamiento. Pero si vemos las cosas en contexto, hay una gran posibilidad que esa mujer virtuosa fuera la misma madre del rey Lemuel. ¿Ok? Ok. Quisiera entonces, con este contexto, que viésemos la influencia de Débora. Así que eso me lleva a lo primero que aprendemos de Débora. En primer lugar, su posición de influencia. Yo quiero que veamos eso en los próximos minutos. Su posición de influencia. No sé conmigo a la posición de influencia que ella tenía, ya de alguna manera lo mencionamos. Ahí en el Jueces capítulo 4, nota el Jueces capítulo 4, versículo 5. Jueces 4, 5. Dice ahí, Jueces 4, 5. Y acostumbraba, hablando de Débora, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Mire, tenía hasta una palmera que tenía el nombre de ella. Tenía una palmera, esa es la palmera de Débora. Yo no sé cuán diferente eran las demás palmas, pero esa era la de Débora. ¿Qué? Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, tenemos a él, Débora, tiene una palmera, ya los que venían a ser escuchados por ella, ellos veían, estamos llegando porque allá está la palmera de Débora. Y ella tenía aparentemente un tiempo en específico del día, ella se sentaba en esa palmera a juzgar. De alguna manera, el pueblo lo sabía, la Biblia no lo dice, estamos sencillamente especulando, donde ya había un tiempo donde la gente venía a hacer juzgar. Yo no creo que se sentaba todo el día en la palmera y a coger sombra y no. Yo pensaría que para ser más efectiva, ya la gente venían a verla. Puede ser que tenía su sillita, su hamaca ahí en la palmera y estaba todo el día ahí, pero yo no creo que esa haya sido la manera. ¿Ok? Sí que tenemos a una jueza que también, escuche bien, era qué. No solamente era jueza, ¿qué otra cosa tenía? Era profetisa. Que mantenga eso en mente. Es mi sospecha que este personaje que vamos a ver, que se llama Barak, ¿okay? Que este hombre de gran posición de influencia militar ya había venido a Débora, había tal vez buscado consejo de Débora y Dios había utilizado a Débora para profetizarle a él lo que Dios quería que él hiciera. Note conmigo ahí, en el versículo 7. Pero vamos a empezar con el 6, ¿verdad? Versículo 6. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Si ella es la jueza, ¿y cuántos jueces habían a la vez en la Biblia? Uno, si ella era la jueza y ella era la profetisa, piense usted que hay una gran posibilidad de que ya ella lo hubiese profetizado a este hombre Barak del plan de Dios, porque está hablando en tiempo pasado. ¿Notó usted el pasaje ahí? No te ha, ¿verdad que dice ahí eso? No te ha, en otras palabras, ya tuvimos una conversación acerca de esto. ¿Qué está pasando, Barak? ¿Ok? Aquí viene la primera enseñanza y no la pierda mi hermano, mi hermana.
Las Déboras en la iglesia son usadas para dar dirección. ¿Escuchó eso? Las Déboras en la iglesia son usadas para dar dirección. ¿Ok? Ayer, pues, comenzamos temprano aquí a las 8:30 de la mañana en el asunto de la mudanza. Y una Débora que vive en mi casa, el miércoles en la noche me dijo, tenemos que venir el sábado en la mañana a ayudar con el asunto de la mudanza porque, vamos a ser honestos, el sábado en la mañana, 8:30 de la mañana, no van a venir muchos. ¿Sí? Ya yo tenía en mi corazón de querer venir como quiera a las 8:30 de la mañana. El sábado en la noche, la Débora que vive en mi casa me dice, mañana tenemos que levantarnos temprano porque tenemos que estar a las 8:30 para ayudar con la mudanza. Bueno, aquí venía el asunto. Había dos cosas que yo no tenía que hacer. Había algo que tenía que hacer a favor de la iglesia el sábado y tenía que venir también a ayudar a las 8:30. Eran dos cosas. Bueno, pues yo seguí la dirección de la Débora que vive en mi casa y a las 6 de la mañana del sábado me puse a hacer parte de las cosas que necesitaba hacer que eran a favor de nuestra iglesia para estar a las 8:30 aquí. Y le dije a la Débora que vive en mi casa, le dije, quédate tú para que me ayudes a terminar a hacer las cosas que se necesitan hacer a favor de la iglesia aquí en la casa, que yo me voy para allá. Y entonces esa Débora me dio dirección. ¿Okay? Ella me dio dirección. Y fue de gran bendición. Y pudimos hacer las cosas para ayudar a la iglesia y también las cosas, pudimos estar aquí también a las 8:30, también para poder ayudar a mudar las cosas. ¿Okay? Así que las Déboras en nuestra iglesia sirven para dar dirección. Notemos lo segundo que aprendemos de Débora. No solo dio dirección, pero también, en segundo lugar, motivó a que se hiciera. Nota en segundo lugar, su influencia para motivar. No solamente es de influencia, pero Débora es influencia para motivar. Así que en segundo lugar, su influencia para motivar. Note cómo Débora comenzó a empujar un carro que necesitaba ser empujado para que encendiera. Este carro necesitaba un empujón. Note ahí Jueces capítulo 4, versículo 7, leyéndolo de nuevo. Jueces 4, 6, perdón, vamos a leer del versículo 6. Jueces 4, 6. Y ella envió a llamar a Barak, el hijo de Abinoab, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Mira qué está pasando, ya Dios te dio dirección. ¿Qué está pasando? O sea, ya Dios no te lo dijo, estás estacionado, no estás arrancando, ¿qué pasa? ¿Sí? No solamente Dios le había dado una orden a Barak por medio de Débora, pero también le había dado un plan. Le dijo dónde se iban a encontrar, cuántos hombres iban a ser, de la tribu que iban a ser y cómo Dios iba a traer a este rey, poderoso rey, a este arroyo que estratégicamente estaba preparado para darle la victoria a la nación de Israel. No vamos a entrar en todo el detalle, hemos hablado anteriormente acerca de este pasaje. ¿Ok? Nosotros necesitamos que las Déboras nos den un empujón. Ustedes han escuchado, yo mencioné esta ilustración anteriormente, ya yo me había graduado de la universidad.
Llevaba ya como cerca de 10 meses trabajando. ¿Recuerda esos primeros trabajos que uno tenía, ¿verdad? Sin experiencia ni nada. Y por la misericordia de Dios nos dieron empleo. Por la misericordia nos dieron para empezar a adquirir conocimiento. ¿Recuerda esos primeros días? Bueno, yo sí lo recuerdo. Pues ya yo me había graduado de la universidad, llevamos como 10 meses y entonces nos casamos. Más o menos en ese tiempo, después de yo estar como 6 meses trabajando, la hermana Diana se quería casar. Entonces, porque iba a entrar a la escuela de medicina e iba a ser muy duro. Y dijo, va a ser muy duro casarnos, si no, no vamos a esperar un año, 6 meses. Mire, tú trabajas algo, yo me gradúo, para entonces entrar a la escuela de medicina. Entonces, la hermana Diana volvió a darme dirección. Me dijo, ¿por qué no hacemos esto? Yo conseguí otro trabajo en el área metropolitana, en Puerto Rico, y entonces mi esposa me dice, ¿por qué no nos mudamos cerca de la universidad, de la escuela de medicina, cerca de la escuela de medicina, cosa de que yo pueda caminar a la escuela de medicina y tú te puedas ir a trabajar? El trabajo estaba en mi casa no más de 10 minutos y me evitaba un montón de tráfico si nos mudábamos allá. Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Nos mudamos a un lugar bien humilde, bien pequeñito, sala, comedor, cocina, ¿verdad? Y dormitorio. Y entonces, pues, en la mañana, cuando íbamos ya a prepararnos para ir, yo a trabajar y mi esposa para la escuela de medicina, yo sí la llevaba. Pero ocurría algo, que para poder ir yo a trabajar y mi esposa, poder a la misma vez llevar a mi esposa a la escuela de medicina, teníamos que empujar el carro. El carro era de cambios, intencionalmente de cambios para eso. Y entonces usted recuerda la ilustración, yo agarraba la puerta, la abría, la ponía el carro en neutro, ¿verdad? Y entonces mi esposa se iba por la parte de atrás. Y entonces entre los dos empujamos el carro. Y entonces allá cogía, yo le decía a ella, cuando yo brinque y me meta en el carro, y qué sé yo, corríamos, yo cogía y brincaba y montaba en el carro, le cogí, le metía el cloche, le metía la segunda, porque la primera, la segunda, y allá corría mi esposa, yo corría, y no. Así como fue como empezaron, 2 graduados de universidad, ya con grado universitario, 2, así era, así fue mi hermano. Pero yo recuerdo esos tremendos tiempos los recuerdo con gran ánimo, gran cosa. Y arrancábamos el carrito. Y ya yo la llevaba a la escuela de medicina, me iba a trabajar. Después ella venía caminando, no estaba lejos de allí, etcétera, etcétera. Pues este hombre, Barak, necesitaba que lo arrancaran, el tipo no arrancaba. Y Débora se fue por detrás, empujó el carrito y prendió. Y Barak pareciera que agarró fuerza. Así que mis hermanas, Déboras, cuán importante, aquí viene la enseñanza, cuán importantes son tanto la dirección como la motivación de las Déboras en nuestras vidas. Tanto en nuestras vidas personales como también en nuestras vidas ministeriales. Son tan importantes, mi hermana. Bien importantes. Sí, porque a alguna le gusta dar dirección. No, que haz esto, aquello, haz lo otro, debería hacer esto, aquello y lo otro. Pero cuando llega el momento de empujar al carrito, no, que lo empuje otro, ¿verdad? Hay que darle empujón al liderazgo, ¿ok? No solo buenas direcciones, pero también empujones. Ya vimos en primer lugar la posición de influencia en la que Dios había puesto a Débora, cómo lo usó con esa posición de influencia. En segundo lugar, vimos su influencia para motivar. Note lo tercero que aprendemos de Débora, su motivación en acción. Su motivación en acción. Regresando a Jueces capítulo 4, versículo 8, note Jueces 4:8. Jueces 4:8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes,
Versículo 10, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en sede y subió con 10,000 hombres a su marido, a su mando, y Débora subió con él. Él la ve, hermano, ya. Todos los lentes de contacto, hay que echarle la culpa a algo, ¿verdad? Yo creo que yo voy a tener que ir a hacerme una cirugía por ahí especial. Este hombre era un hombre de gran influencia, este hombre era un hombre de gran poder militar. Tenía, ¿cuántos hombres dice ahí? 10,000 hombres. Este no era cualquier galleta. Y necesitaba, siendo un hombre de gran prestigio, influencia y poderío, necesitaba dirección, motivación y alguien que fuera con él a llevar a cabo la acción. ¿Okay? Así que ella no solo le dio dirección, no solo lo motivó, lo llevó a cabo la acción. Y mi hermana, como líderes necesitamos dirección, necesitamos motivación, pero también necesitamos que se envuelvan con nosotros en la acción. En otras palabras, hermana, si no estamos caminando, empújenos como líderes, lo necesitamos. Oh, mis hermanos, déjenme decirles, las Déboras de ayer en nuestra iglesia, comenzando desde la Débora en mi propia casa, que me animó, con las otras Déboras que vinieron. Poco después de las 8:30, voy a hablar en plural, llegaron otras Déboras. Estoy hablando en plural, pero usted sabe a quién me estoy refiriendo. Usted sabe quién es usted y a quién yo me estoy refiriendo. Llegaron las Déboras poco después de las 8:30 de la mañana, dándole ejemplo a sus hijos, estoy hablando en plural, a sus hijos con acción en no solamente su motivación, pero su acción de servir al Señor. Y eso, mis hermanos, yo estaba por dentro tremendamente en fuego por eso. Yo estaba tan gozoso viendo eso. Estas Déboras, en plural, haciendo eso y dándole el ejemplo a sus hijos. Tempranito en la mañana, ayer. Después llegaron otras Déboras a ayudar a cargar el camión. Y hasta hicimos una cadena para llevar las cosas, echar las cosas. No, una aquí, acá. Y cuando si alguno de nosotros se aguantaba en la cadena y rompía la cadena, ya las Déboras nos caían arriba. No, que está rompiendo la cadena. Oh, mis hermanos. Y después las Déboras, juntamente con sus esposos que prepararon un buen almuerzo, no solamente lo prepararon, lo trajeron, lo sirvieron, después lo recogieron para ayudar a todos aquellos que estaban sirviendo ayer. Y después mis hermanos y mis hermanas, las Déboras que ayudaron a organizar el lugar después que se transportó todo allá y se bajó todo. Qué gran bendición fue eso. Y después las Déboras que al final, cuando ya se había acabado todo y estaba terminando la tarde, se sentaron allá en el lobby, tanto con otros como los líderes espirituales de esta iglesia, y empezaron a soñar juntamente con nosotros de todas las cosas que se podían hacer o se pueden hacer en ese lugar. Qué gran ánimo, qué gran ánimo. No, que podemos hacer esto, que podemos hacer aquello, que si podemos lo otro. Ahora cuando venga la merienda nos podemos quedar aquí. Yo estaba pensando en todas esas Déboras. Me acosté pensando en las Déboras, me levanté pensando en las Déboras y dije, voy a hablar de las Déboras. Tremendo ánimo. Note lo último que aprendemos de Débora. Lo último, cuarto punto.
Su motivación en la adoración. Esto es de lo último que quiero hablar. Su motivación en la adoración. Note ahí Jueces capítulo 5, versículo 1. Jueces 5.1, dice ahí Jueces 5.1, dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loar a Jehová, loar a Jehová. Necesitamos Déboras que al completar cada gran victoria dada por Dios a nuestras vidas, tanto de manera personal como secular y mayormente ministerialmente, se unan a nosotros para alabar y glorificar al Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor y Señores, que es el que lleva a cabo la obra. Nosotros sencillamente somos los instrumentos de Él. Pero qué bueno tener a Déboras así. Que al final digan, llevamos a cabo una obra y cada vez que llevamos a cabo una gran obra por Dios, que Dios se lleve la gloria y la honra. Vamos a cantar, a alabar, a glorificar juntamente al Dios Todopoderoso que se lo merece. Rey de reyes y Señor de señores. Y quiero terminar leyendo ya 2 versículos. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios. Capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. ¿Lo tiene ahí? 1 Corintios 15, 57. Dice ahí, 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios, porque tú eres el que nos da la victoria. Otro más, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice segunda de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que concluyendo y recapitulando, Déboras, ayúdenos a ser de mayor influencia por medio de, en primer lugar, su influencia. En segundo lugar, no solamente su influencia, pero su influencia para motivar. En tercer lugar, su motivación en acción. Y en cuarto lugar, su motivación en la adoración. Que Dios bendiga, cuide, protege, guarde a las Déboras de nuestra iglesia y las siga utilizando poderosamente en los días, los meses, los años que están por venir en esta iglesia. Amén. Pregunta o comentario. ¿Quieren dona? ¿Quieren fruta? Voy a pedirle que se pongan de pie. Vamos a orar por las donas y las frutas. Se tomaron el café, ya queda poquito. Vamos.